Análisis persa del retrato de Dorian Gray, presentado por Ana María Vargas. Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo británico famoso por su habitual ingenio y sarcasmo social. Nació en el año 1854 en Dublín, en una familia aristócrata y siendo el mediano de 3 hermanos. Falleció en París en 1900. Fue alumno destacado de Trinity College en su ciudad natal. Wilde acabó sus estudios en Oxford. Durante ese periodo, el escritor estudió a los clásicos de la literatura griega, convirtiéndose en un experto sobre la materia, incluso ganando varios premios de poesía clásica como el premio New Digite de poesía, el cual tenía mucho prestigio en esa época. Compaginó sus estudios viajando por Europa y publicando sus poemas en periódicos o revistas. A partir de 1879 decide establecerse en Londres de manera permanente, donde años después se casó y tuvo 2 hijos. Es en Londres donde empieza a producir sus primeras obras de éxito, como su reconocida novela El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es una novela filosófica que representa la obsesión sobre el poder de la juventud y la belleza. Es, al mismo tiempo, una reflexión sobre la naturaleza del arte y la estética. Relata la historia de personajes de alta sociedad referentes a la época victoriana en Londres, Inglaterra. En este argumento, el protagonista, Dorian Gray, pierde su inocencia y gana conocimiento sobre su belleza combinada a la juventud, debido a los otros 2 personajes principales, Lord Henry Wotton, que incita a Dorian a través de sus conversaciones filosóficas sobre la sensualidad y la brevedad de la juventud, y Basil Hallward, pintor que dibuja a Dorian Gray y estampa en este su obsesión y la idolatría por la belleza del joven. Ámbito político. Como fue mencionado anteriormente, el libro se desarrolla en la época victoriana, donde el victorianismo fue durante la mayor parte un periodo de estabilidad política y de cierto reformismo, tendiendo cada vez más hacia lo liberal. La política interna era conducida en el Parlamento por el partido de los Whig y el partido de los Tory. De ambos partidos surgieron importantes personalidades que ocuparon el cargo del primer ministro durante esta época. Ámbito económico. El crecimiento económico de Gran Bretaña durante el victorianismo no tuvo precedentes. El PIB y el PNB aumentaron. Esto se debió en gran medida al suministro constante de materias primas de las colonias, que alimentó el desarrollo industrial iniciado en el periodo anterior. La industria textil, por ejemplo, dio empleo a casi el 40% de la mano de obra industrial en 1880. Por otro lado, la revolución ferroviaria acercó los distintos rincones del país, permitiendo desplazamiento de materiales. Así, Inglaterra pasó de ser un país rural a una potencia industrial en poco más de 60 años, con un aumento enorme en los sectores comerciales, de transporte, de minería e industria. Ámbito religioso. Al transcurso del relato, Dorian Gray se muestra como una persona hedonista, ya que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. El hedonismo es considerado por muchas religiones una actitud carente de moral, pero no porque aprecie algún placer, sino porque le antepone a las exigencias de amor a Dios y al prójimo. Ámbito social. La sociedad de la era victoriana responde a una prosperidad económica que se experimentó durante esta época, la hegemonía del Imperio Británico a nivel internacional y la creciente popularidad de la monarquía como un símbolo de unidad nacional. Crearon un tipo de sociedad donde una nueva clase social, la clase media, comienzan a dictar sus gustos y a imponer conductas. Los estamentos estaban claramente diferenciados: la nobleza, alta burguesía, clase media, obreros y trabajadores. Por otro lado, en el libro se afirma que Lord Henry Wotton era un aristócrata, ya que era miembro superior de la sociedad, tales como la nobleza y la clase alta. Ámbito artístico. El estilo victoriano es un estilo de arquitectura, moda, literatura, artes decorativas y visuales, entre otras áreas, que se caracteriza por ser romántico y gótico. Se impulsa durante el reinado de la reina Victoria de Gran Bretaña desde mediados y finales del siglo XIX. El pintor Basil Hallward se encapricha con la belleza de Dorian, quien le ayuda a darse cuenta de su potencial artístico. Aunque el retrato que hizo de Dorian resulta ser su mejor trabajo, no es más que un artista puro y apasionado.
Por otro lado, cabe mencionar a Sybil Vane, que en su momento fue prometida de Dorian Gray, la cual se ganaba la vida interpretando obras de Shakespeare en un teatro en los suburbios de Londres, como lo de Romeo y Julieta.